Uno de los productos que yo encontré en AA, que me sorprendió muchísimo, que después vamos a hablar un poquito más, son los discos de corte. Yo tengo una línea de corte, de discos de corte Master y Ultra, que la verdad que me sorprendieron tremendamente. El rendimiento que me dio, cortando acero inoxidable, acero al carbono o lo que fuera, fue increíble. Y otra cosa que me pareció muy interesante, cuando uno trabaja muchas horas en el taller, como tú y yo, también ayudante, también por dando vuelta, nosotros trabajamos 6 días a la semana haciendo cuchillos, es la poca cantidad de sólidos en el aire que me queda. Él va a explicar mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que no son peligrosos tampoco para la salud, ¿no? Que a veces uno cuando compra un producto de calidad baja ahorrándose un mango, en la realidad está pagando poco con el bolsillo, pero está pagando mucho con la salud al respirar todo ese vapor que te genera. Otra de las cosas que obviamente AA tiene son los abrasivos en banda. Después de darle forma con el disco de desbaste sólido, con disco de fibra que también tienen ellos, ustedes saben, como habrán visto 1000 millones de videos míos, le damos forma al bisel o el vaciado con disco de banda. Bueno, así que esa es la terminación que se logra. Eso tiene una lija 80, 220 y 400 solamente. Todas de la marca AA, esas son de óxido de aluminio. ¿Qué es lo que pasa en el taller también cuando uno hace cuchillos forjados? Bueno, que la cáscara después del forjado, cuando sale de forjado, de la fragua, es súper dura. Entonces yo siempre les recomiendo utilizar un disco de desbaste primero, un disco de fibra, y después recién ahí ir al abrasivo en forma de banda o en forma de... Ahí estoy como matando un minion, bueno, es un tubo GNC. Esto me sorprendió, yo le contaba la anécdota porque bueno, tenía que cortarlo para hacer justamente un crisol para fundir acero. Entonces cuando le pido a mi ayudante, digo, trate unos discos de corte. ¿Cuántos traigo? Y 3 o 4, yo qué sé. Usé medio disco de corte para cortar este tubo GNC de 8 milímetros de espesor. Así que ese es el rendimiento distintivo que tiene un disco de AA de corte, sobre todo. Así que esta es mi experiencia de taller. Yo le puedo decir, esto me gusta más, esto me gusta menos, esto me sirve más o me sirve menos, pero la tecnología que hay atrás son realmente décadas de laburo de mucha gente internacionalmente. Así que los dejo acá con el técnico de AA que les va a explicar la técnica y la ciencia que hay atrás de los productos. Bueno, buenas noches, tardes, noches. Complementando un poco lo que hablaba Mariano en este tema de la tecnología que nosotros tenemos para la fabricación de abrasivos, importantísimo, ¿no? Arrancamos primero hablando sobre la inversión o la tecnología que nosotros hacemos en granos abrasivos. No es lo mismo cortar con un óxido de aluminio que cortar con un grano cerámico o desbastar o sacar filo. O trabajar aceros especiales. En este caso hablamos de generalmente cuchillos, un 5160, un 1019, ¿verdad? O el acero que estuvimos hablando hace poco de Damasco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces nosotros tendemos a dañar el acero, a seleccionar mal nuestro abrasivo, simplemente quizás por un desconocimiento. Generalmente hablamos acá, tenemos nosotros los más comunes o los granos comunes o comúnmente utilizados: el carburo de silicio, el circonio, el óxido de aluminio y el cerámico. Entonces, nosotros al procesar en este campo de la cuchillería los mejores productos que necesitamos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo ideal es tener un grano, aquí pues la mayoría entendemos estos términos de tenacidad, friabilidad, durezas, estamos en este mundo, un grano que esté en esta parte de nuestra curva, que tenga una buena dureza, una buena tenacidad y una buena friabilidad, que tenga un buen comportamiento. Porque ¿qué pasa si yo voy a una ferretería y quizás o algún centro de distribución y adquiero un disco fabricado con carburo de silicio? Carburo de silicio va a tener una dureza muy alta, pero va a ser muy friable. Entonces, si nosotros vamos a trabajar aceros duros cuando ya estemos con un temple, ¿qué va a pasar? Lo que menciona el caballero, se va a romper, vamos a atender nosotros ahí, generalmente algún accidente, generamos algo si no estamos con el equipo de protección, incluso mortalidad. Siempre debemos buscar nosotros abrasivos en que estén por esta zona acá, medias, si es posible, los cerámicos, que en este caso grano 36, para un desbaste inicial funciona perfecto, pero para cortes
Nosotros que trabajamos, lo que hablaba Mariano para el disco ultra que mencionó, trabajamos con óxido de aluminio, pero un óxido de aluminio tratado. Entonces estamos ubicados acá, donde tenemos una dureza, un disco que no sea tan duro, que cuando nosotros estemos trabajando no nos genere tanta vibración, tanto dolor de las manos, de las muñecas, pero que a la vez tenga un buen comportamiento entre ser tenaz y ser fiable. Que se desbaste y corte rápido, pero a la vez también me dure, que no se me haga polvo, como se dice generalmente, y es por eso que el disco que él utilizó no hay partículas en el ambiente, entonces no generamos tanto desperdicio, no afectamos la salud del operador o de las personas que estén utilizando, porque invertimos o tenemos fabricado con esta tecnología acá, que es básicamente un óxido de aluminio, que a su vez, mientras lo vas ocupando, va autoafilándose. ¿Y qué pasa con las bandas? Las bandas que hoy en día estamos desarrollando ya, generalmente, qué sé yo, un mes y medio tendremos el mercado en granos cerámicos, ya Mariano las testeó, que vamos a trabajar con este tipo de grano acá. ¿Cuál es el beneficio si nos comparamos con el óxido? ¿Y por qué trabajamos, o el primer paso de desbaste tiene que ser con un cerámico? Porque acá nosotros vamos a tener una agresividad muy buena. Un disco o una banda trabajada con grano cerámico va a tener una buena dureza y una buena tenacidad. Entonces vamos a ser más agresivos al momento de desbastar, y el grano siempre va a estar autoafilándose. Imaginemos que estamos aquí ocupando el abrasivo, después de cierto tiempo se desgasta esto, nos queda esta arista, sigue el filo. Se desgasta esto, sigue el filo, y sigue el filo, y sigue el filo. De esta manera siempre el grano va a estar actuando y desbastando, y nunca va a perder su vida o su poder de corte durante toda su vida útil, porque hasta el final vamos a tener nosotros una arista que permita realizar la acción de corte. Entonces este es un poco en sí el grano que nosotros utilizamos, o la tecnología que tenemos para nuestros productos abrasivos. Y ahora acá, si hablamos nosotros de discos de abrasivos en general, ¿en dónde se trabaja? Corte inicial del acero, las planchuelas, aceros especiales, cuando trabajamos o vamos a hacer alguna forja, desbaste como tal, luego del forjado o el perfilado de hoja, que puede ser con una banda cerámica o con un disco de desbaste, preparación de la superficie antes de hacer un templado, ¿cierto? Posteriormente un revenido y un acabado previo al pulido o un esmerilado fino. Hablamos ya de bandas o discos flap en granos un poco más finos, 120 puede ser. Y aquí mostrarles un poco también que nosotros contamos con esta tecnología en discos que van desde 0.8 milímetros de espesor hasta 1.6 milímetros de espesor. 0.8 milímetros a veces pues, puede tender o nos puede presionar o nos puede causar un poco de duda de utilizar por ser tan fino, pero ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con mallas, que ya lo vamos a ver cómo está compuesto, que nos da una resistencia al disco en el cual nos permite que este no tienda a fracturarse o no tienda a quebrarse, y a su vez están fabricados con granos de circonio, granos un poco más agresivos del óxido, y lo más importante, no nos permite o no nos ayuda a no tener tanto desperdicio del acero, del material que nosotros estamos trabajando. Entonces, pues, saben que cada desperdicio, si sumamos cada milímetro desperdiciado, al final vamos a estar perdiendo mucho dinero. Nos dan cortes rápidos, precisos, en aceros tratados, aliados, inoxidables. Podemos trabajar tantos aceros al carbono como aceros inoxidables, incluso aceros aliados. No hay ningún tipo de problema. Y si vamos acá a trabajar aceros un poco más estructurales, hablemos de 12 milímetros, 8 milímetros, hasta 1 pulgada, vamos con un espesor de 3 milímetros, acá sí, porque necesitamos una buena relación entre poder de corte y durabilidad del disco. Si nosotros vamos con un disco fino, va a realizar el trabajo, no hay ningún problema, pero es que ahí, ¿qué va a pasar? Que se va a desgastar mucho más rápido el disco. Mientras más fino el disco, más rápido corta, pero más rápido se desgasta. Una relación o una dimensión de 3 milímetros, vamos a tener una buena relación entre un poder de corte bueno y una vida útil también muy buena. Tenemos o podemos desarrollar discos de 2 milímetros también para este tipo de trabajo. Y en desbaste, aquí pues sí, hablamos de discos de 6.4 milímetros o de 1/4 de pulgada, para aceros al carbono de igual manera, aceros inoxidables para remoción rápida de material. Aquí nosotros trabajamos con una dureza S, en donde para trabajar aceros duros no tiene ningún tipo de problema. Clave de nuestros discos, tenemos o contamos con todas las certificaciones
internacionales, incluso las nacionales argentinas, en donde nosotros indicamos o podemos certificar que nuestro disco va a mantener la misma calidad en toda su vida útil, en todos los lotes, en toda su vida útil, no va a ser uno bueno, uno malo. Entonces, el tener estos sellos de acá nos obliga como fabricantes a mantener o establecer, digamos, todo nuestro proceso de fabricación, no variar y que sea el mismo disco. A veces tendemos a tener una desconfianza en que probamos uno y dicen, no, el que voy a comprar quizás es un poquito peor, o el que me dieron para testear es el mejor, hasta conocer el disco, pero el tener nosotros esta certificación nos obliga a tener un proceso de fabricación homogéneo. ¿Qué podemos tener como problemas? Bueno, aquí están un poco exageradas las imágenes, pero para poderlos entender, discos de baja calidad, ¿qué va a pasar? Va a haber un desgaste rápido, el polvo o el desperdicio que se va a generar, se rompen o se fracturan, podemos tener ahí, si no contamos con el EPP, accidentes mortales, generamos vibración. Si pasamos trabajando todo el día con un disco, vamos a terminar con dolor o alguna molestia en las muñecas. Y pues acabados un poco pobres, vamos a tener un retrabajo acá. Si es que yo hago un corte un poco más limpio con un disco de buena calidad, no voy a tener retrabajo y voy a tener unos cortes más limpios sin ningún tipo de rebado. Discos de buena calidad o de alta calidad, en donde trabajamos con buenas resinas, buenos granos abrasivos, un corte frío, corte limpio, no vamos a quemar la superficie, que en aceros inoxidables, aceros de la serie 400, por ejemplo, funciona perfecto. Mejoran la productividad, entonces vamos a tener cortes rápidos, no voy a tener que realizar ningún otro retrabajo y obviamente me van a entregar mayor seguridad y mayor control al momento de cortar. Algo que mencionaba acá Mariano, él probó, él testeó el disco de corte ultra, tenemos el disco de corte master, dos tipos de discos en donde orientamos, quizás acá los dos pueden trabajar en aceros inoxidables, pero si ya vamos un poquito más a aceros más delicados o aceros especiales, trabajamos con el ultra. El ultra es un disco que tiene unos granos con un mejor tratamiento químico, donde nos permiten a nosotros trabajar principalmente en acero inoxidable. No vamos a tener nosotros la contaminación, son discos que son libres de hierro, azufre, cloro, que no nos permite tener, bueno, de igual manera esta imagen está un poco exagerada, ustedes lo saben, no nos va a tener la contaminación cruzada y nos permite, pues, o ideal, separar siempre el disco para el acero especial, que sería el ultra, y si es que vamos a trabajar aceros de la serie 10, 20, 10, 18, no sé, ahí sí podemos trabajar con un disco master sin ningún tipo de problema. Entonces, importantísimo aquí tener este tema o este tipo de precaución en no tener la contaminación cruzada. Si arranco trabajando con acero negro o acero al carbono, termino con acero al carbono, no puedo pasarme a la inoxidable, o si arranco inoxidable y quizás quiero cortar un acero al carbono, puedo hacer ese cambio, pero no puedo regresar al inoxidable porque puedo generar algún tipo de contaminación, ¿sí? Y pues, lo que les comentaba acá, esto es lo que nosotros nos permite tener una buena dureza, una buena resistencia al momento de trabajar. Nuestros discos fabricamos con telas de fibra de vidrio que nos dan una buena resistencia mecánica y aparte pues una mezcla de resinas y granos abrasivos que todo esto combinado, ¿qué va a suceder? Nos da la fórmula ideal para tener un disco de buen rendimiento, buena durabilidad, buena vida útil y a su vez pues que no tenga ningún tipo de accidente o no llegue a presentar ningún tipo de accidente al momento de operarlos. Importante verificar siempre, aparte de esto, pues las bridas de la moladora, siempre que estén rectangulares, las RPM de la máquina. Nosotros marcamos en las RPM discos de 115, 8500, perdón, de 115, 13300, de 7 pulgadas o 180, 8500. A veces pasa que bajamos nosotros, ¿cierto? Ocupamos un disco de 180, se nos hace un poco más pequeño y montamos en una moladora de 115, una moladora más pequeña. Suele suceder, porque cuando nosotros realizamos la compra del disco queremos casi que utilizar hasta el final, y está bien, es dinero. Entonces, para eso, es algo que no podemos controlar, idealmente no se debería hacer, pero sabemos que en el taller lo hacen y no hay personas viendo diciéndole no lo hagas. Por eso es que nosotros optamos por esta forma de fabricación y es lo que garantiza que no vamos a tener accidentes al momento de utilizarlos de esa manera. Cubiertas de seguridad de la moladora, recomendable siempre no retirarlas. Si explota el disco, si llega a fracturarse, que
se atrape ahí, quedan atrapados ahí, no exista ningún tipo de accidentes. Y el elemento de fijación, importantísimo también, no a veces tendremos a sostenerlo con la mano y con la otra cortar, es peligroso, es un buen elemento de fijación. Y pues el EPP también para poder realizar las acciones de corte. Una máscara, un delantal, guantes, puntas de acero y mascarillas. Lo que les comentaba acá, este es nuestro portafolio que actualmente tenemos, que bueno, no está incluido aquí el disco de 0.8, pero perdón, así está aquí, desde 0.8 milímetros de espesor, 1, 1.6, 3, 5 y 6.4 milímetros. Contamos con todo el portafolio para poder realizar todas las actividades. Y acá nosotros lo que estamos aumentando en nuestra línea, en nuestro portafolio, es pues la línea de cerámicos, en donde vamos a trabajar productos de alto rendimiento ya para mayores esfuerzos de trabajo que necesitemos, donde vamos a tener una tecnología que nos ofrezca una alta dureza, que el grano dure mucho más, sea más duro, resista más, una fractura controlada, en donde pues es como que se va descamando y siempre va a tener el filo, alta capacidad de remoción de material durante toda su vida útil y menor generación de calor. Los discos y las bandas van a estar cubiertas de un super sizer que llamamos un químico que nos permita tener un enfriamiento controlado y que no queme la superficie. Y acá cerramos con Abratex, que es nuestra tecnología en resinas con fibras de nylon, que nos permite acá, esto ya no es para remover, para desbastar, sino es simplemente limpieza. Eliminación de defectos superficiales, tenemos por ahí alguna salpicadura de acero, alguna salpicadura de soldadura, ligeras rebabas que tenemos, podemos eliminarlas con estos. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que nos deja un acabado homogéneo. Si nosotros hacemos con una lija y hacemos con este producto que es fibra, vamos a tener una diferencia visual. Este no deja rayas como una lija, sino este ya deja como matizado, más o menos. Es la tecnología porque es como un resorte que permite tener este tipo de acabados. Nos ayuda a la eliminación de óxidos, corrosión, pinturas, igual manera marcas de herramientas que se pueden llegar a generar. Y aquí pues es básicamente orientado para el tema de acabado, más no para el tema de desbaste, sino que vamos a la etapa final. Eso es lo que les quería comentar. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, si no pues estamos terminados. ¿Sí? ¿Los discos cerámicos hasta qué grano fabrican? Ya, los discos cerámicos va desde el 36 hasta el 120. Es lo que se fabrica. Generalmente 36 desbaste, 120 ya va un poco de acabado, semi-acabado, y 36, 40, 60, 80, 100 y 120 es lo que se va a mantener. En flap, en fibra y en bandas. Sí. Bueno, muchas gracias.